Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Detrás de las Luces. Traigo un capítulo en donde vamos a hablar y les voy a contar la evolución que ha tenido desde el año 90 en adelante los formatos de grabación en video, porque es lo que yo manejo y es lo cual yo trabajo. Vamos del principio. Antes que todo, quiero invitarlos para fines de mayo en el Teatro Palermo. Ahí está saliendo el afiche. Estas veladas de otoño, donde se va a presentar la orquesta Ad Litum Musicale, que va a ser un repertorio con lo mejor de Pavarotti y un montón de cantantes conocidos, populares y clásicos. Así que si te gusta un poco ese formato tipo ópera y ver violines, chelos y todo lo que es una orquesta hermosa, Ad Litum Musicale, espero haberlo pronunciado bien, me cuesta un poco, pero bueno, ahí está puesto en el afiche. El día fines de mayo, 18:30 horas en el Teatro Palermo en Puente Alto, y las entradas las pueden comprar en Adentri para que ustedes puedan ir y comprar sus entraditas. Bien, retomando el tema, voy a pescar un poquito, tomar un poquito más de café. Bueno, la tecnología avanza, pero a montones. Todos los días sale algo nuevo, cámaras, formatos, tarjetas, etcétera. Los computadores tienen nuevas aplicaciones, software y qué sé yo. Y yo les voy a contar con lo que yo llegué a trabajar, porque la idea es contarlo desde el punto de vista de mi experiencia. Cuando llegué a trabajar a la productora, yo trabajaba con un formato 3/4, que era una cinta grande y pequeña, incluso, y que tenía varias duraciones. Acá estoy mostrando una foto de un U-matic, es la máquina que está atrás, es una máquina 3/4. La gracia de estas máquinas, de muchas de estas, que se podía editar también, pero eso lo voy a explicar en otro capítulo. Pero aquí vamos a hablar solamente de los formatos, de las cintas que se ocupaban para grabar. En este caso estamos viendo un formato 3/4 U-matic SP. Recuerden que la televisión era estándar, formato 525 líneas, formato cuadrado, hasta no hace mucho. Y recuerden que el formato oficial de HD obviamente se oficializó hace un par de años atrás. Ya hace poco se hizo como el apagón general de la señal SD. Así que si usted estaba vuelto loco ahí con la antena buscando señal, no va más el SD. Todo es HD. Bueno, cuento corto, sigo con lo que estoy contando. Acá estamos viendo una cinta U-matic 3/4. Esta es grande, Esta dura 60 minutos. Esta cinta generalmente se ocupaba para grabar programas, para respaldar programas. A veces venían a archivar cosas y tener una gran cantidad de material. Eran 60 minutos de cinta donde uno podía hacer un montón de cosas. Por ejemplo, ahí podía tener, no sé, por respaldar un material de cámara, por ejemplo, no sé, un montón de cosas más. Y tenían duraciones distintas. Habían cintas 3/4 que duraban 5, 10, 20, 30. Hay una foto que si se pueden ver las cajitas, las tapas, ahí tienen como las duraciones aprox. Y bueno, y estas cintas duraron harto tiempo. Y aparece, después evoluciona la cinta Betacam. Aparece que ya estaba cuando yo llegué igual, pero estaba como en paralelo, estaba como entrando. De hecho, acá hay una foto, le voy a mostrar una foto. Esta es una máquina Betacam que dice ahí digital. Solamente vi esa tecnología en Canal 13. Bueno, y pasa que estas cintas también, al igual que las cintas 3/4, tenían distintos tamaños. Entonces las cintas más chiquititas, por lo general, tú podías ir respaldar, no sé, pues llegaba a los comerciales, a los canales, o entregabas el spot que tú habías hecho en la productora en Betacam, dependiendo del requerimiento. Pero por lo general en los años 90, principio del 2000, tú podías entregar los dos formatos, en 3/4 o en formato Betacam. Y como al igual que el 3/4, como la cinta que les mostré, habían cintas que también eran de 90, y ahí empezó a aumentar la duración de la cinta, porque la cinta más grande de 3/4 era de 60 y la cinta más grande de Betacam era de 90 minutos. Y lo mismo, entonces ahí llegaban películas, llegaban las teleseries, y también en 3/4 llegaban para el área de emisión, llegaban por ejemplo teleseries, películas. Y si tú veías por ejemplo en un canal de televisión
Cuando, en el área de transmisión tenía cintas 3/4 y cintas Betacam para emitir. ¿Por qué? Porque todavía estaba híbrido y la tecnología era, era esa. En paralelo, no sé si ustedes conocieron, por ejemplo, me imagino que sí, pues las cintas VHS. Bueno, igual este era un formato casero, eh, donde incluso se acuerdan de Blockbuster, uno arrendaba películas que venían en VHS. Después obviamente llegaron los DVD y esto empezó a morir de a poco. Después llegó los Blu-ray, ¿se acuerdan? Bueno, y así. Todo va mutando. Pero esto, por ejemplo, habían productoras que trabajaban en VHS, que generalmente hacían, no sé, pues eventos, hacían matrimonio, habían cámaras VHS. Y al igual que todo, habían subformatos, cintas más chicas. Por ejemplo, a ver, aquí les muestro. Esto era, por ejemplo, esta es una cinta. Esta cinta y esta cinta técnicamente son exactamente iguales. Ambas son VHS, con la salvedad que tú podías meterla en una cámara de video. ¿Ves? Tú grababas en... Había cintas, cámaras de video que eran VHS, metabas la cinta, sacabas. Pero, ¿a dónde estaba el problema? ¿Cómo digitalizaba eso yo? Pues, ¿cómo lo editaba después? Pues, bueno, hablemos de no digitalizar todavía. Era todo análogo. Todo lo que yo le estoy contando en este minuto es todo análogo. Todo. Entonces había un soporte, un transformador de tamaño que era exactamente del mismo porte de esta cinta. Entonces, esto quedaba acá al medio. Si ustedes miran, esto queda como al medio, ¿ves? Queda como al medio. Entonces, era como hueco por dentro, ¿cierto? Se metía y esto se enganchaba y quedaba convertida en una cinta VHS como esta. Entonces tú podías meterla en el grabador que fueras a editar o a reproducir en el último de los casos. O incluso, bueno, si tú grababas con cámaras caseras, obviamente tenían salidas RS, entonces RCA, perdón, tenían salida RCA y tú podías, digamos, visualizarlo en la tele o en el grabador o incluso copiarlo en VHS y grabar de acá a acá, a través de la cámara, por ejemplo. ¿Qué recuerdos? Bueno, eso era en paralelo, mientras editábamos en 3/4, llegaba el Betacam, porque ese formato que le mostré recién, obviamente el VHS era un formato más casero, entonces tú arrendabas películas en VHS y todos teníamos un VHS en la casa, si era el formato para ver películas en la casa. Y les nombré esto porque también habían productoras, como les dije, que funcionaban con VHS. Productora más pequeñita, e incluso alguna vez yo tuve un editor VHS, una isla de edición que era VHS. La ocupé poco, pero era simpático. A medida que pasó el tiempo, las cámaras de video, por ejemplo, esta cámara, esta foto que le estoy mostrando, que es la Sony 537, que yo la ocupé mucho, y es una cámara que yo la ocupé bastante. Bueno, acá, por ejemplo, en su inicio, que esto funcionaba con un grabador directo, con cintas 3/4, como les mencioné. Y cintas 3/4 eran las más pequeñas. Era una cosa mediana, así más o menos. Aquí les muestro la foto. Donde se insertaba el grabador y iba conectada con la cámara por ese cable azul que te están viendo. Tú podías grabar audio directo al grabador. Entonces enchufabas los micrófonos y ibas a hacer alguna entrevista y qué sé yo. Por eso en esa época los camarógrafos andaban con un asistente. Incluso andaban con el foco, con el sangán ahí en la mano. Andaban con un cinturón de batería. La verdad que era súper sacrificado, súper sacrificado. Estamos hablando allá en la época de prensa y no solamente de prensa. Yo cuando trabajé en la productora salí mucho a grabar así porque esa era la tecnología de la época, la tecnología profesional. Yo hice documentales, primer documental lo hice en 3/4, imagínense. Bueno, apareció el Betacam, como les contaba yo. Y cuando apareció el Betacam, las cámaras con Betacam se les sacó el poto, literalmente, el culo. Y el grabador desaparece y se convierte en un grabador Betacam. Entonces empieza ya a quedar relegado atrás el formato 3/4, solamente para reproducción y cosas así, y ya se empezó a grabar todo en Betacam. A finales de los 90, mediados de los 90, hasta 2000 y algo, 2005, 2006, no sé, que empezaron a cambiar el formato, y como toda tecnología, se va achicando. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron las cámaras con cintas mini DV. Aparecieron las Handycam, que ocupaban este tipo de cintas. ¿Se acuerdan? Yo tengo montones, porque yo hice montones de eventos y sigo haciendo, pero ahora todo digital.
A ver, esta es la cinta mini DV. Y estas cintas mini DV, habían cámaras profesionales que grababan esto, así como las Handycam caseras, que grababan en VHS, pasaron también a grabar en mini DV. Y esto era un formato mucho más económico, obviamente. Bueno, al principio no era tan económico. Y se empezaron a grabar en este tipo de cintas. Eh, y apareció el formato DVCam. Formatos DVCam que grababan en mini DV. Y al igual que el otro, aquí les muestro, este era un DVCam. Esta es una cinta DVCam, tal cual la están viendo en este minuto. Esto tenéis que tener un reproductor especial para DVCam. La gracia es que ese DVCam, ese equipo de reproductor, también podía recibir este tipo de cinta. Era para chica y para grande. Estas dos equivalen a lo mismo. Lo que cambia es el tamaño y la duración. Acá puedes grabar también ¿cómo se llama? En HDB, que era un formato HD, aguantaba. Ya cuando empezaron, porque el primer formato como de alta definición fue el HDB. ¿Por qué? Porque estaba en cinta y era un formato bastante de buena calidad, al igual que esta, que también te permitían grabar en HDB. Y esto yo lo comprobé porque yo tuve una cámara que grababa con cinta y yo grababa en HDB con cintas comunes y corrientes, porque te vendían la pomada, ¿cierto?, de que tenías que comprar cintas HDB específicas, que eran mucho más caras, y me di cuenta que estas servían igual. Puro blues. Bueno, en HDB podíais grabar 96 minutos en esta cinta y en DVCam 64. Obviamente porque el mono era más grande, ocupáis más espacio y todo el cuento. Después llegaron las tarjetas, las cámaras con unas tarjetitas largas que eran carísimas en un comienzo. Todo lo que sale nuevo al principio es súper caro. Entonces costaba un mundo. Una tarjeta costaba como 700 lucas, con eso lo digo todo, $700. Imagínate una tarjeta. Ahora un tercio cuestan eso. Bueno, y grababan en formato HDB y en formato DVCam también. Y después la tecnología empezó a evolucionar. Cuando yo llegué al canal de televisión, de repente pasamos de análogo, empezamos a lo digital. Al principio fue como híbrido. Como todavía editábamos en estándar, en DVCam, grabábamos todo en DVCam. El HDB no se usaba. Solamente después algunas cosas, cuando empezó las primeras tecnologías HD, algunas cámaras grababan, pero generalmente ocupábamos DVCam. Nosotros pasamos de repente se evolucionó al HD. Bueno, el tema es que cuando llegaron los primeros software de edición, trabajábamos con cintas. Entonces teníamos las cintas para nosotros mismos ingestar el material que íbamos a editar. Después nos pusieron un tarjetero cuando empezábamos con las tarjetas, ¿cierto? Y después empezamos a trabajar con... Después llegaron los famosos discos XDCAM. Cuando ya empezamos a trabajar los primeros programas con HD y todo el tema, había que tener esta tecnología. Esto es un disco XDCAM. Este es el formato que adoptó la empresa donde yo trabajo en su minuto. Y en esto grabábamos los programas, o sea, cambiamos las cintas por discos digitales, ¿ya? Esto tiene una capacidad, en este caso, de 50 minutos. Y también, y esto, la gracia es que cuando tú editabas, exportabas en MXF, para guardar MXF, aguanta hasta 4 pistas de audio. Es quiere decir que tú podías guardar en esto, puedes todavía, porque no puedes guardar una secuencia que tiene 4 pistas, no sé, tú no la tienes mezclada y la tienes por pistas separadas, podías respaldarlo acá hasta 4 pistas. Eso básicamente, así como bien resumido, como fue la tecnología. Bueno, y obviamente hoy en día tenemos, imagínate, tecnología súper chiquitita. Tenemos tarjetas SD, esta es una micro SD con un adaptador SD. Y esta tarjeta es para grabar 4K, de HD hacia arriba. Si ustedes pueden ver las proporciones que tiene ahí al costadito, no las alcanzo a leer yo, pero si las pueden ver ustedes ahí. Esta es una tarjeta que me permite a mí ocupar la otra cámara que tengo, no solamente en Full HD, sino que me permite grabar en 4K. Por eso es importante saber qué tarjeta ocupas para grabar HD de clase 10 hacia arriba. Ahora, dentro de los canales de televisión, estas tarjetas prácticamente se ocupan muy poco,
pero sí hay cámaras que graban. Por ejemplo, la gente, los realizadores que van con sus propios equipos, la mayoría de los equipos van con este tipo de tarjetas. Por ejemplo, los drones que se ocupan en el área de prensa o de los programas misceláneos, graban con tarjeta SD. Así que también tenemos ingestas para este tipo de tarjetas. Y así fuimos evolucionando a través del tiempo, hasta la era digital. Pasamos de un 3/4 a un Betacam. Después pasamos a cintas, ¿cómo se llama? Mini DV, DVCam. Y después pasamos a tarjetas, ya tarjetas de cámara profesional. Y de ahí entramos a la era digital de Frentón y ahí empezamos a trabajar con XDCam. XDCam es un formato que tiene que existe para poder trabajar en broadcast de manera lineal. Entonces el flujo de trabajo es mucho más cómodo y trabajábamos a 35 bits. XDCam 35 a 35 bits. Ese es el formato, digamos, que nosotros trabajamos. Hoy en día se trabaja a 50 porque estamos trabajando con mayor resolución. Y eso hace que, como nosotros trabajamos en red, eso que les voy a explicar después en otro capítulo, para que menos lo entiendan. En todo caso, de estas cosas yo hablé en otros videos antiguos, ustedes pueden revisar, donde hablo de Interplay, donde hablo de algunas cosas de Avid. Ahí hago esta relación del flujo de trabajo, digamos. Y bueno, y así evolucionó, súper breve mi explicación, pero creo que es importante saber en qué se grababa en esa época. Ahora, ¿cómo era la edición análoga y cómo es la edición digital? Las diferencias, qué nos hacía o qué nos hacía. Ese es un temita que les voy a explicar después en otro video, en otro podcast. Espero que les haya gustado. Algo muy sencillo y corto, pero es importante cómo ha ido evolucionando. Bueno, ojo, igual en paralelo, así como el VHS también fue evolucionando. Del VHS, recuerden que pasamos a los DVD y el DVD empezó a pasar al Blu-ray. Los reproductores VHS empezaron a quedar obsoletos. Incluso también habían híbridos, habían VHS que reproducían VHS y reproducían a la vez discos. Yo tuve uno que podía, en un mismo equipo yo podía reproducir DVD y en otro podía reproducir, ¿cómo se llama? VHS. Ahora, el mundo de las cámaras Handycam en el minuto fue súper popular. Y fue súper amigable porque antes se editaba, a ver, creo que era, aquí está, pues, mira, ya que estamos hablando de la parte más casera, esta es una cinta de video 8. Si ustedes la miran, esta es una cinta de video 8. Es una cinta grande, parece un cassette de audio, pero es una cinta de video que, si bien se parece al parecer a esta, que es VHS, y miren el cambio. Esta, yo no sé dónde quedó la miren, ahí está, de video 8, VHS, video 8 y cinta mini DV. Este VHS que tengo acá tiene material de mi hijo cuando estaba bebé, en aquellos años, de mi primer hijo mayor, imagínate. Hay material valioso para mí en este VHS. Hubo una evolución en paralelo con los CDs también. Recuerda que el CD pasamos al MP3, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los primeros estos pendrive que uno podía incluso escuchar música y todo el tema? Por ahí tengo uno guardado todavía, de los primeros. Y en todas las áreas fue mutando, po. Bueno, hay que entender todo en el mundo de la televisión. No todo es pantalla. Hay un detrás de las luces que a lo mejor ustedes no sabían. Y hoy quise hablarles de los formatos de grabación, de cómo grabábamos en esa época. Y en el próximo podcast les voy a contar de la edición. Diferencias entre la edición análoga y digital. Y de ahí ya les voy a contar ya anécdotas y cosas así que ya me pasaron adentro. Nos vemos en el próximo podcast de Detrás de las Luces de Ciclista Visual. Gracias, suscríbanse y su dedito para arriba. Vale, chao, chao.